reflexionando sobre lo fácil que es desviarnos del Evangelio y cómo esto nos lleva inmediatamente a enfocarnos en cosas que no tienen sentido y nos desvían de nuestra principal tarea, que es predicar el Evangelio, anunciar las buenas noticias de que Cristo vino y que es a través de su vida perfecta, de su muerte y de su resurrección que hemos sido reconciliados con Dios. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie Si nos desviamos del Evangelio. El día de hoy vamos a reflexionar en el capítulo 5 de la primera carta del Pablo a Timoteo, y vamos a hacer la lectura de los versículos del 1 al 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 16, y sigo la lectura con su vista. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en esta lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso, exhorta a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar, y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. A lo largo de esta serie, basada en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, hemos estado reflexionando sobre lo fácil que es desviarnos del Evangelio y cómo esto nos lleva inmediatamente a enfocarnos en cosas que no tienen sentido. Nos desvían de nuestra principal tarea, que es predicar el Evangelio, anunciar las buenas noticias de que Cristo vino y que es a través de su vida perfecta, de su muerte y de su resurrección que hemos sido reconciliados con Dios, y que cuando ponemos nuestra fe en esta obra es que tenemos. Número 2, la necesidad. Número 3, el servicio. Número 1, la consejería. Número 2, la necesidad. Número 3, el servicio. La consejería. Dice el versículo 1: No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Hay diferentes cosas que podemos concluir rápidamente de estos dos versículos. Y una de ellas es que el pastor Timoteo tendrá muchas veces que corregir las faltas de algunos miembros de la iglesia. En el tiempo que llevo como miembro del Redentor, de aproximadamente 5 años, me ha tocado participar en varios servicios de recepción de miembros. Y entonces los nuevos miembros pasan aquí adelante y se les hacen preguntas básicas que cualquier cristiano tendría que aceptar con respecto a su fe. Pero al final se les hace una pregunta más. Se les dice si están dispuestos a recibir la disciplina del pastor, de los líderes y de la iglesia en general. Y muchos en ese momento no saben lo que están aceptando, pero mueven la cabeza afirmativamente. La mayoría de nosotros aceptamos dar el privilegio a la iglesia de evaluar nuestro comportamiento y llamarnos la atención, o incluso ser disciplinados si en algún momento incurríamos en alguna falta. Y es ahí donde no nos gusta. No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos digan que estamos mal, y mucho menos nos gusta que la iglesia en general se entere de lo que hemos hecho. Hay muchas personas que creen que la iglesia no se debe de meter en la vida privada de las personas, que está cayendo en un acto legalista, ya que nadie es libre de pecado. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, y la práctica de la disciplina y el consejo no es algo opcional, es un mandato para toda la iglesia. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde
humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Que no se nos olvide aquello a lo que nos comprometimos cuando nos hicimos miembros de esta iglesia. Es verdad, como miembros recibimos muchos beneficios, pero también tenemos muchas responsabilidades. Y uno de ellos es ser disciplinados o en algunas veces ejercer disciplina. En estos versículos Pablo le advierte a Timoteo que tendrá que llamarle la atención a los hermanos cuando estos pequen. Le da ciertas instrucciones de cómo dirigirse a los diferentes grupos de personas dentro de la comunidad, con la idea de que cuando este llamado de atención llegue, sea de bendición para sus vidas y ellos puedan dirigir de nuevo el camino y la vista a Cristo y poder abrazar el perdón que obtenemos en Él. La distinción que utiliza Pablo con respecto a la distinción que hace de este grupo de personas es primero su género, los únicos dos géneros que existen, hombre y mujer, y también su edad, si son jóvenes o si son ancianos. Y el primer grupo del que se nos habla es acerca de los ancianos. Esto nos deja claro que hay ocasiones que las personas mayores también tienen que ser aconsejadas y disciplinadas. Sin embargo, esto tiene que hacerse con mucho respeto, no con severidad. En la Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos varios ejemplos sobre el respeto que debemos de tener hacia las personas mayores. Y a lo largo de esta serie hemos visto que en algunas porciones de la Biblia, al referirse con la palabra ancianos, se refiere a los líderes de la iglesia. Eso quiere decir, sin lugar a dudas, que los líderes también deben de participar de este proceso de consejería y disciplina, el cual se tiene que hacer con respeto, pero este respeto no significa dejarlos en su pecado, no significa no hacerles ver que están por un mal camino, eso es bien animarlos y ayudarles a que puedan estar en este proceso de restauración en su caminar con Dios. Esa es la forma más real y sincera en la que podemos amar a una persona, hacerle ver el error en el que se encuentra. El verbo usado en el original para aconsejar es llamar aparte, y el propósito de hablar en privado es alentar, consolar, exhortar, rogar, apelar o amonestar. Pero es hermoso el equilibrio que Pablo nos muestra sobre cómo dirigirnos a los diferentes grupos de personas en la iglesia. Y a los ancianos nos pide que nos refiramos a ellos como si fueran nuestros padres. Es hermoso darnos cuenta cómo Dios está interesado en que veamos a las diferentes personas dentro de nuestra comunidad como si fueran parte de nuestra familia. Vean a su alrededor, tienen muchos padres, tienen muchas madres, tienen muchas hermanas y tienen muchos hermanos, porque finalmente eso es lo que es la comunidad cristiana, una familia eterna que Dios mismo ha formado. Y con esa consideración, tacto y gentileza y moderación, como nos referimos a nuestros familiares de sangre, Dios desea que tratemos a las demás personas de la congregación. Dice Hebreos 2:10, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios manda la consejería y la disciplina para nuestro bien, no es para molestarnos, es para nuestro bien. Ya que muchas veces cuando estamos en pecado, cuando estamos metidos a fondo en nuestro pecado, no somos capaces de ver el ídolo que ahora estamos adorando. No somos capaces de ver el problema en un panorama grande. Entonces ahí es donde aparece la consejería, ahí es donde aparece la disciplina, para que te ayuden a ver que estás desviándote del camino del Señor y puedas dirigir de nuevo tu mirada a Cristo. Pablo continúa diciendo que debemos de tratar a los hombres jóvenes como si fueran nuestros hermanos, ejemplificando la humildad y la igualdad que debe de haber entre la persona aconsejada y la persona que está implementando la consejería, sin quitarle la autoridad a este último de hacerle ver a su hermano el pecado en el que se encuentra. Dice el pastor Héctor Salcedo, el pecado del otro debe dolerle al que confronta. El hermano que peca es parte del cuerpo de Cristo y su condición debe producir compungimiento y tristeza. Hay dos actitudes que debe exhibir el que confronta, saber: mansedumbre y humildad. La combinación de estas dos actitudes supone que el pecador sienta al que confronta como un hermano y no como un juez, alguien que está por él, no contra él. Esa debe de ser nuestra intención al aconsejar a un hermano, que en verdad nos duela la situación en la que se encuentra. Si alguno de tus familiares estuviera desviándose del camino, ¿no intentarías hablar con él?
¿No intentarías acercarte a Él para que deje sus actitudes y pueda regresar al camino? Esa es la idea que Dios tiene con esos versículos, que podamos ver a las demás personas como nuestros hermanos y nos interesemos por ellos y en verdad estemos preocupados por lo que les está pasando, cuidando mucho la forma en la que nos dirigimos hacia ellos, ya que no estás hablando con ellos porque te crees mejor que ellos o te crees superiores. Ya vimos hace un momento que todos podemos caer, que todos estamos en posición de caer. Entonces, con esa conciencia debes de acercarte a tu hermano y en amor hacerle ver su error. Hasta ahorita ya hablamos de los miembros masculinos, pero ahora Pablo se enfoca también en los miembros femeninos de la congregación, que también deben de ser aconsejadas y disciplinadas. Y Pablo empieza con las mujeres mayores, a lo cual nos pide que nos refiramos a ellas como si fueran nuestras madres. Y esto parece ser muy delicado, ¿no es así? ¿Cuándo fue la última vez que disciplinaste a tu madre? Sin embargo, las mujeres no deben de ser excluidas de la consejería con respecto al pecado. Y finalmente, Pablo se refiere a las mujeres jóvenes, a las cuales debemos de tratar como hermanas. Por aquí agrego una palabra más: con toda pureza. Esta misma palabra, pureza, es ocupada también en esta carta, en el capítulo 4, donde Pablo le indica a Timoteo el testimonio que debe demostrar en frente de la congregación. Y aquí con pureza se refiere a una completa conformidad en pensamiento y palabra con la ley moral de Dios. Lo que Timoteo tiene que pensar, lo que Timoteo tiene que decir, tiene que estar en una completa conformidad con la ley moral de Dios. Algo dificilísimo de hacer. La única persona capaz de estar en una completa conformidad con la ley moral de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es el reto que Pablo le está dando a Timoteo y que a su vez también nos está dando a nosotros, que seamos imitadores de Cristo. Sin embargo, al leer esta porción, muchos pueden pensar que Pablo está hablando de pureza en un carácter sexual. Pero realmente la pureza tiene un significado mucho más grande que hablar únicamente de un carácter sexual. Pero tampoco podemos decir que Pablo no se está refiriendo a eso en esta porción. Entonces nosotros, al igual que los líderes de la iglesia de Éfeso, debemos cuidarnos de no confundirnos al aconsejar a una persona del sexo opuesto y evitar a toda costa cualquier conexión emocional incorrecta, tratándola como nuestra hermana. Entonces, cuando te toque hablar o aconsejar a una persona del sexo opuesto, en el caso de los hombres, dirígete a ella como si fuera tu hermana. Recordando siempre que nuestro rol es llevar a aconsejar a Cristo. Nuestro consejo no va a salvar a las personas. Nuestro consejo lo único que va a hacer es que redirijan a mirar a Cristo. Él es el gran pastor, Él es el buen pastor y Él es el único capaz de salvar a las personas. Y tal vez en este momento te preguntes, si esto en qué aplica para mí. Yo no soy pastor, tampoco soy líder de la iglesia, ni pretendo serlo. Sin embargo, la Biblia afirma que el aconsejar es una tarea de todos y tenemos que estar preparados para hacerlo cuando se presente la oportunidad. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Cuál es la intención de Dios? Que nosotros abunde con toda su riqueza su palabra, que nos llenemos de conocimiento. Esa es la intención. La intención de Dios es que apliquemos este conocimiento. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Cuando vas a ejercer consejo y disciplina, no vas a ir a dar tu punto de vista, vas a ir a confrontar a tu hermano con la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que estar pensando constantemente. La consejería bíblica tiene como fin mostrarnos a Dios en los diferentes hábitos pecaminosos que tenemos, tales como la ansiedad, el temor, la ira, la depresión, la amargura, el descontento, incluso también problemas matrimoniales. Y encontrar con ayuda de la palabra de Dios una solución que nos dé fe, que nos dé esperanza, que nos dé entendimiento y muchas veces sabiduría. Si nos desviamos del Evangelio, Dios ha dispuesto una ayuda amorosa, que es el consejo y la disciplina, y nos ayuda a centrarnos en Cristo, que es descrito como ese consejero admirable. Cristo es la única persona
que puede comprendernos. Cristo es la única persona que puede consolarnos. Punto número 2, la necesidad. Dice el versículo 3: reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia, y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora Pablo está centrando su enseñanza en un grupo más específico de lo que lo fue versículos anteriores. Él explica a Timoteo cómo debe dirigirse hacia las mujeres que son viudas. Ya vimos hace un momento que a las mujeres mayores las tenemos que tratar como si fueran nuestras madres, y a nuestras madres las tenemos que honrar. Por lo tanto, a las mujeres que son viudas las tenemos que honrar y tratarlas con alta consideración. Y eso implica que aquellas que están pasando por necesidad deben recibir sostenimiento material de parte de la iglesia. Los judíos tradicionalmente tenían una gran responsabilidad en el cuidado de las viudas. Ustedes pueden leer a lo largo del Antiguo Testamento el cuidado que los judíos tenían de las viudas. Esto era institucional, esto aparece en la ley de Moisés, donde se estipula que parte del diezmo que se recaudaba como ofrendas al templo estaba destinado para administrarse para el cuidado de las viudas judías. Esto lo dice Deuteronomio 26:12, lo leímos hace un momento. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Este cuidado hacia las viudas fue imitado por la iglesia primitiva, es decir, la iglesia fundada después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver registrado en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En estos versículos se nos narra cierta discusión que hubo entre los judíos debido a que un grupo de viudas judías, en específico aquellas que eran de habla griega, eran desatendidas de la distribución diaria de alimentos que ejercía el sistema religioso judío. Podemos deducir que estas judías de habla griega son aquellas judías que se habían convertido al cristianismo y por tal razón eran discriminadas por el sistema religioso judío. En respuesta a eso, los dos apóstoles con toda la comunidad, es importante notar que aquí que no fue una decisión que tomaron los dos apóstoles, fue una decisión que se tomó en comunidad, y en comunidad eligieron a 7 personas que se encargarían en el servicio de las viudas. Estas 7 personas recibieron el nombre de diáconos, que es una palabra griega que significa sirviente, para que se dedicaran al servicio de las mesas y las viudas pudieran estar correctamente atendidas. Entonces la iglesia de Cristo asumió esta responsabilidad, y aquí la pregunta es, ¿cómo lo lograron? La iglesia de Cristo no tenía mucho tiempo de haber sido establecida. ¿Cómo fue posible que ellos tuvieran la posibilidad económica para hacerse cargo del sostenimiento de las viudas? La respuesta es que muchos, al convertirse al cristianismo, vendían sus propiedades y ese dinero lo ofrendaban. Y ese dinero era administrado para cumplir ciertas necesidades que tenía la iglesia, como lo era el cuidado de las viudas. Y yo esta mañana no te voy a pedir que ofrendes todas tus propiedades. Lo único que te voy a pedir es que sigas diezmando fielmente. Pero espero que ahora comprendas la gran necesidad que existe en la iglesia del diezmo. ¿Y para qué se usa? Para cubrir las necesidades de las personas que están vulnerables. Sin embargo, la iglesia no debe ser cargada innecesariamente, dice el versículo 4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia, y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Así que aquellas viudas que aún tienen familia tienen que ser atendidas por sus hijos y nietos, y ellos tienen que responder así como una forma de honrar a sus padres y a sus abuelos. Sin embargo, por naturaleza, los hijos no se sienten inclinados en proveer para sus padres necesitados. Dice un proverbio holandés, al parecer esto también pasa en Holanda:
Frecuentemente parece más fácil a un padre pobre criar 10 hijos que a 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. Frecuentemente parece más fácil a un padre pobre criar 10 hijos que a 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. El Evangelio nos recuerda que debemos negarnos a nosotros mismos, y eso implica negar nuestra comodidad. En lugar de eso, nos reta a compartir el amor y el perdón con el que hemos sido tratados por Cristo. ¿Y qué forma de amor más grande puede haber que retribuir a aquellas personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños? Cuando honramos a nuestros padres y abuelos, esta conducta es agradable ante los ojos de Dios. Se dice incluso que es el primer mandamiento con promesa, ¿no es así? Honra a tu padre y a tu madre, y después viene la promesa, para que te vaya bien. Dios está interesado en que honremos a nuestros padres. Dice el versículo 5: la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Ahora, aquellas personas que en verdad están desamparadas, es decir, que no tienen nada y a nadie más que a Cristo, que es tenerlo todo, tienen que ser honradas y atendidas por la iglesia. Pero aquí Pablo también nos habla de otro tipo de personas que en lugar de poner su esperanza en Dios, se entregan a los placeres. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Pablo no se refiere que vivir una vida piadosa significa vivir una vida llena de tristeza. No significa que no podemos disfrutar de los placeres que algunas veces tenemos en la vida, como una buena comida, una buena plática con un amigo, disfrutar de la naturaleza en una tarde de descanso. Pablo no se está refiriendo a eso. A veces existe en la iglesia el pensamiento de que los cristianos tenemos que vivir tristes todo el tiempo. Es un pensamiento un poco extraño, pero aquí Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se refiere a dar rienda suelta a los placeres de nuestra naturaleza pecaminosa de una forma desenfrenada. Pero todo aquel que ha comprendido la salvación que obtenemos en Cristo se rehúsa a pecar y busca de una manera activa mortificar su pecado. Mortificar. A lo mejor es una palabra que nunca habías escuchado antes, porque realmente es una palabra que ya casi no usamos en nuestro vocabulario. Pero mortificar significa cortar las posibilidades, aquellos caminos que nos llevan a pecar. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que eres adicto a la pornografía. ¿Cómo puedes mortificar tu pecado? No quedándote mucho tiempo a solas, no utilizando el celular por las noches. Supongamos que a lo mejor estás en una relación sentimental, no te has casado. Entonces evita pasar mucho tiempo a solas con esa persona, o busca siempre estar acompañado de alguien. O a lo mejor te gusta mucho el chisme, te enteras de algo y corres y se lo platicas a todo el mundo. Tenemos que ser muy conscientes a veces del pecado que está detrás de nuestras acciones. A lo mejor te gusta llamar la atención y no has comprendido la identidad que tienes ahora en Cristo. O tienes problemas con el alcoholismo. Entonces, trata de evitar aquellas reuniones que tú sabes que van a terminar con una borrachera. No despreciemos el pecado que existe en nosotros, hermanos. Es importante saber que hay pecado en nuestras vidas y que tenemos que luchar en contra de él constantemente. A ver los ejemplos sobre cómo mortificar nuestro pecado. Y si en lugar de eso nos entregamos completamente a nuestros placeres, entonces tenemos que replantearnos si realmente somos cristianos y si ahora realmente estamos viviendo una vida completamente desviada del Evangelio. Esa es la razón por la que cada domingo nos paramos aquí y les decimos otra vez el Evangelio, para que les digamos, este es el Evangelio. ¿Lo crees? Más que eso, ¿lo vives? Esa es nuestra labor. Pablo continúa en el versículo 8: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ahora Pablo tiene una palabra de reprensión muy fuerte a aquellos que descuidan el cuidado de sus familiares. Y dice que han negado la fe. Es importante notar cómo esta negación no se hace por medio de palabras, sino por algo mucho peor: por medio de nuestras acciones. Y eso resuelve de una manera más precisa la respuesta a la pregunta de cómo saber si en realidad soy un cristiano.
Y es que un cristiano no puede carecer del más precioso de los frutos que se da en un árbol de una vida y conducta verdaderamente cristiana: el amor. Una persona que no tiene amor para los suyos y no se duele en verlos desprotegidos y desprovistos no puede ser llamado cristiano. Y Pablo da una segunda afirmación: es peor que un incrédulo. Así se demuestra que no ha entendido el Evangelio. Es verdad, nuestra salvación es por fe, pero esta fe se demuestra por medio de nuestras acciones. Si realmente hemos comprendido el Evangelio, trabajaremos en cumplir las necesidades primeramente de nuestra familia y también de nuestra familia en la fe que es de iglesia, y en cubrir las necesidades de las personas en general. Punto número 3, el servicio. Dice el versículo 9: en las listas de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en esta lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso, exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Ahora Pablo nos está hablando de una lista en la cual no deben incluirse a las viudas más jóvenes. En esta lista, más bien en esta lista, de acuerdo al contexto del pasaje, no solamente del pasaje, sino de toda la carta, se refiere a las viudas que cumplían ciertos requisitos necesarios para realizar ciertas funciones dentro de la iglesia. Esto lo podemos concluir ya que Pablo está siendo muy específico en las características que tenían que tener estas viudas, de la misma forma que fue específico cuando dio las características que tenían que tener los obispos y los diáconos. La viuda que se incluía en esta lista tenía que ser mayor de 60 años, fiel a su esposo, reconocida por sus buenas obras, es decir, que su vida diera testimonio de su fe, que tuviera experiencia criando hijos, practicando hospitalidad, sirviendo a los creyentes, ayudando a los que sufren y llevar una vida que representara bondad. Las principales funciones de este grupo de viudas en la iglesia primitiva parecen haber sido dar buen consejo a las mujeres jóvenes, vivir una vida en oración, visitar a los enfermos, preparar a las mujeres para el bautismo, es decir, participar activamente en el proceso de consejería y discipulado femenil, orientar a las nuevas viudas que acaban de perder a sus esposos y el cuidado de huérfanos. En nuestro contexto, este grupo de viudas sería de gran ayuda para la iglesia, aconsejando a las mujeres más jóvenes sobre cómo amar a sus maridos o cómo criar a sus hijos. Ya que una mujer que tiene 60 años, que es la edad donde aproximadamente se presume que comienza la vejez, ya cuenta con demasiada experiencia, la cual puede compartir a la iglesia, a la congregación, y hacer que pueda existir este proceso de consejería femenil y que se pueda llevar con toda pureza. Ya lo comentaba Sergio hace unas semanas, la mujer sí puede enseñar, e incluso aquí estamos viendo que debe de hacerlo. Hay muchos grupos dentro de la iglesia que pueden ser enseñados por las mujeres. Sin embargo, todo comenzó con un proceso de serenidad y sumisión, que no solo las mujeres, sino todo el que aprende de la palabra del Señor debe de tener. Ahora en el versículo 11, Pablo da algunas características de las viudas que no deben de ser incluidas en la lista. Aquí podemos malinterpretar el texto y pensar que Pablo está en contra de que las mujeres viudas se vuelvan a casar, lo cual estaría contradiciendo directamente lo que se dice en el versículo 14, donde las está exhortando a que se casen y tengan hijos. La palabra de Dios no se puede contradecir. Está bien, reconocemos que fue escrita por hombres, pero también reconocemos que fue inspirada por Dios. Por lo tanto, no puede tener errores la palabra del Señor y no se puede contradecir. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decirnos Pablo en este momento?
Dice el comentarista William Hendrickson: aquí Pablo está escribiendo a las jóvenes viudas cristianas que aman tanto al Señor que han pedido tener un trabajo especial en el reino, que después se preocupan con la idea del matrimonio. Después de todo, es completamente natural, solo que en ese caso estarían faltando a su primera promesa a la iglesia, esto es, la de seguir en la obra del Señor. Pablo era un hombre muy práctico, hermanos, ya que no hay que confundirnos. Es muy natural que una mujer joven, que una viuda joven tenga deseos de casarse o de volverse a casar. Así que si tienen el deseo de casarse, háganlo. Solo no te comprometas a ejecutar servicios especiales de la iglesia, porque si los abandonas para darle prioridad a otras cosas, en este caso tu matrimonio, te faltará la promesa que hiciste de servirle al Señor. Y eso es lo que Dios desea transmitirnos en este momento. No llevar sobre nuestras espaldas un peso que probablemente ahorita no estamos listos o dispuestos a cargar. Y cuando uno se casa, el matrimonio es el primer ministerio que debe de atender. Y la forma en la que esa persona maneje su matrimonio será una representación de cómo manejará su ministerio. Recordemos los ejemplos que Pablo le da a Timoteo acerca de que los líderes de la iglesia deben de saber gobernar bien su hogar para así poder gobernar bien la iglesia. Para Dios es mejor que nos casemos a que nos volvamos holgazanes y ociosos. Y esto no significa que todas las vidas sean así, como dirá Pablo. Pablo, al momento en que escribió esta carta a Timoteo, ya tenía mucha experiencia en el ministerio. Y seguramente le tocó ver varias ocasiones donde las mujeres, al quedar viudas jóvenes y al recibir sostenimiento de parte de la iglesia, sembraban chismes dentro de la comunidad, que después se hacía un problema más grande. Así que esto aplica para todos. Si no tienes el don del celibato y tienes deseos de casarte, hazlo. Eso es mucho mejor que llevar una vida ociosa e inmoral. Y estos versículos, que al parecer están dedicados únicamente hacia las mujeres viudas, tienen muchas aplicaciones hacia nosotros, ya que también nosotros estamos recibiendo esta invitación a participar dentro del servicio de la iglesia. La iglesia tiene como obligación proveer diferentes medios para que ustedes puedan servir dentro de ella. Y aquí en la iglesia tenemos varios ministerios, como el Ministerio Mijes para gente en situación de calle. Si tienes ganas de participar en ese ministerio, acércate con Martina. También tenemos la bendición de ahora contar con un centro comunitario en Azcapotzalco, donde se trabajan lámparas, donde también se ofrece servicio odontológico, y hay personas dentro de aquí de nuestra comunidad que están ofreciendo sus servicios para proveer este servicio médico. También hay oportunidades de servir aquí dentro del servicio. Están las clases de los niños, tenemos el cuidado de los bebés en los cuneros, tenemos servicios especiales como conferencias, retiros, ayuda a la comunidad, incluso también la oración de los miércoles, donde aquí nos reunimos no únicamente para orar por nuestras necesidades, estamos orando por ustedes, hermanos. Sus nombres están apareciendo en las papeletas que nos repartimos aquí los días miércoles. Y no solamente estamos orando por eso, estamos orando por el país, por nuestros gobernantes, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, por las personas que están en enfermedad. En fin, la oración es un servicio que también provee la iglesia. No se pierdan la oportunidad de venir y ver cómo Dios ha estado respondiendo poco a poco a nuestras oraciones conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos aliviar la carga de nuestros líderes? ¿No debería de ser esa la pregunta que nos tendríamos que hacer constantemente? Como iglesia deberíamos de buscar que Dios sea glorificado en cualquier cosa que nos dé la oportunidad de hacer. Y algunas cosas no son tan glamurosas como pararse aquí enfrente y que todos me vean y que todos me escuchen. Pero también Dios es glorificado en aquellas cosas que nadie ve que hacemos para su gloria. Es una invitación a todos nosotros de servir al Señor. ¿Qué hacemos normalmente cuando una persona se acerca a pedirnos algún consejo? ¿Cuál es la actitud que mostramos? Alguien se acerca a pedirnos un consejo. Yo he visto que tú tocas en la alabanza, fíjate que me pasa esto. Normalmente lo que hacemos es ir a buscar al pastor o ir a buscar a los líderes porque pensamos que ellos son las únicas personas que pueden dar un buen consejo. Así funciona la iglesia. Ustedes no pueden aconsejar, no conocen la palabra.
Claro que pueden aconsejar. Acabamos de ver que de hecho deben hacerlo. Todos debemos aconsejar. ¿Ustedes no pueden predicar la palabra? Claro que sí. Estudien la Biblia, prediquen y evangelicen en sus trabajos, en sus hogares, en sus escuelas. ¿O vamos a mantenernos expectantes viendo cómo las personas a nuestro alrededor siguen viviendo una vida en pecado, sin preocuparnos por ello y darles un buen consejo? ¿O vamos a pensar únicamente en nosotros y en nuestra comodidad y ver a las demás personas estar en necesidad sin nosotros hacer nada al respecto? ¿O vas a seguir sin poner tus dones, tus habilidades en servicio de esta comunidad de la que Dios te ha hecho parte, de esta nueva familia eterna que Dios te ha dado? O en lugar de eso vamos a confiar en que Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita para mostrar su amor y perdón al mundo. La próxima semana vamos a celebrar un aniversario más de esta iglesia. Y es un buen momento para recordar que todos estamos desviados como la vida. Todos estamos en bancarrota espiritual. Todos hemos sido infieles. Todos hemos hecho promesas que no hemos cumplido. Pero Cristo dejó todo lo que era como Dios. Obedeció en todo al Padre en nuestro lugar. Murió la muerte que merecíamos por nuestra rebelión en contra de Dios. Solo en esta fe es que somos capaces de podernos servir unos a otros. Este es el enfoque que la iglesia no debe de perder. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas, Señor, todo. Nos recuerdas esta gracia inmerecida con la que hemos sido tratados. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por venir a sufrir todo lo que nosotros sufrimos aquí. Gracias por no escatimar tu vida. Gracias por no escatimar ser igual a Dios y entregarte por nosotros. Padre, que nunca se nos olvide la forma en la que hemos sido amados, la forma en la que hemos sido cuidados, la forma en la que hemos sido perdonados, y poder conscientemente, poder activamente mostrar este amor a las demás personas. Permítenos servirte en la consejería, permítenos servirte cubriendo las necesidades que hay en general, Señor. Permítenos poner nuestras habilidades para tu servicio y para tu gloria. Que este sea el enfoque, Señor, que como iglesia tengamos todo el tiempo, y no permitas que nos desviamos del Evangelio. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre precioso de Dios Jesús. Amén.